En un momento nos habíamos quedado con muchas ganas de estar presentes cuando el próximo entrevistado estuvo en Catamarca haciendo un recorrido y haciendo un paralelismo o comentando desde la mirada de un especialista en Sarmiento la historia también de Luis Franco en la presentación de una reedición de un libro. Y nos damos el gusto y le agradecemos la deferencia de este ratito a Ricardo de Tito. ¿Cómo estás, Ricardo? Carlos Ganancias te saluda. Muy buenos días. Buen día, Carlos. Muchas gracias, amado. Sí, lamentablemente no llegamos a cruzarnos, pero tenía una agenda muy apretada y al día siguiente de la conferencia tenía que partir temprano para Córdoba, Sí, así sí. que bueno, nos resultó imposible. Estuve indagando en la previa un poco tu vasto trabajo, la verdad que una producción literaria sorprendente, Ricardo, y es un gustazo que nos depares este tiempito para nosotros. Has recorrido muchos universos, pero te has detenido muy particularmente en el de Sarmiento. ¿Por qué? Bueno, yo creo que se ha producido una simplificación sobre la mirada de Sarmiento, en la que A ver, de tener buenos y malos, durante muchísimos años a Sarmiento se lo colocó en la posición del maestro ejemplar, del hombre virtualmente el alumno perfecto, y por el otro lado, en las últimas 2 décadas menos, en una especie de contraofensiva historiográfica, este, se lo ha teñido de poco menos que de genocida o de asesino de gauchos, de hombre que despreciaba al aborigen. Entonces me pareció necesario, de esto ya hace 15, 20 años, bueno, tratar de ser más ecuánimes y tratar de estudiar la figura de una personalidad que para mí es absolutamente descollante y que con sus claroscuros, como todo el mundo, pero porque al final era un hombre muy pasional, pero que sí. yo no dudo en colocarlo en el plano de un genio, de un hombre, un polímata, un hombre fuera de serie en su época, y que en las simplificaciones se lo coloca al lado de Mitre o de Roca de forma un poco forzada, porque efectivamente su proyecto de país, el proyecto de la educación, el proyecto del pequeño productor agrario, el proyecto de distribuir las tierras en los inmigrantes, proyecto del desarrollo de la tecnología, como su impulso a la primera exposición agroindustrial que se realizó en toda América Latina, que fue en Córdoba en 1871. Bueno, su multiplicidad de aspectos que van desde la ciencia y la tecnología, la educación, a la cultura, el más grande escritor del siglo XIX de lengua hispana, me llevaron bueno, a tratar de colocar a Sarmiento en donde creo que debe estar en la historia argentina, sin por esto, o digamos, dejar de tener en cuenta, como decía recién, esas zonas grises, esas a veces opiniones destempladas. Bueno, entonces, bueno, y por esta vía es que también se suma Luis Franco, el extraordinario escritor catamarqueño, que tuve el gusto de ir a Belén y conocer este, el lugar de sus orígenes, ¿no? En Ujú. este viaje. Y porque Luis Franco, o don Luis, como le decimos los que somos, los que nos sentimos amigos de su herencia, fue un gran admirador de Sarmiento y fue justamente uno de los que polemizó con las escuelas historiográficas liberales y revisionistas en defensa de la figura del sanjuanino, ¿no? ¿Qué temas que planteaba? Porque, bueno, hay tanto, sin duda no lo vamos a agotar en una charla porque esto da para una historia completa. En esto, ¿no? Era Sarmiento y ya volvemos a Luis Franco porque los dos tenían una definición que los pone en contracara, digamos, con la historia. Sarmiento decía civilización, en el libro es civilización y barbarie, Uh -huh. en el libro de Sarmiento. Luis Franco decía socialismo o barbarie,
Y de repente uno dice, bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo se explica esto? Bueno, se explica porque Sarmiento vivió en el siglo XIX y Luis Franco en el siglo XX. O sea, Luis Franco recoge la idea de civilización y barbarie, o civilización o barbarie, porque en realidad es una contraposición, ¿no? El desafío de la civilización para enfrentar a la barbarie, que en el siglo XIX, por ejemplo, para Sarmiento tenía algunas cuentas pendientes, como la alfabetización, por ejemplo. Civilización era aprender a leer y escribir. Hay que tener en cuenta que él hace el primer censo nacional, 1869. Ordena o concreta, porque en realidad estaba ordenado desde antes. Y bueno, el dato es de terror. El 80% de la población argentina no sabía ni leer ni escribir. Entonces, el desafío era inmenso, inmenso, y él lo hizo. Él se identifica con la fundación de escuelas y las bibliotecas populares, como la SKU de Belén, a la que, digamos, también me acerqué en este recorrido, con la idea de sacar a la gente de la postración en que le habían sumido 300 años de colonia española, en la que el saber estaba simplemente en manos de una élite pequeña que controlaba todos los resortes del poder. Como luego de la Revolución de Mayo hay casi 50 años de guerra civil en la Argentina, que no siempre se habla, pero que nos costó entre 30 y 40 mil muertos, en los enfrentamientos civiles, no estoy hablando de la guerra de independencia, ni tampoco de la guerra contra los pueblos originarios. Simplemente en la lucha entre unitarios y federales tenemos esa pavorosa cifra. No hubo tiempo virtualmente de dedicarse a construir ciudadanía, de construir la democracia de la que se hablaba. Entonces, envueltos en esas guerras. Entonces Sarmiento, cuando llega a la presidencia, da como prioridad absoluta, y el cambio es brutal, es hasta poco creíble, digamos, la cantidad de cientos de escuelas, decenas y cientos de escuelas que se regaron por el país, de bibliotecas populares que arrancan con la Franklin de San Juan, justamente, cuando él era embajador en Estados Unidos, y que se extienden con la ley de bibliotecas populares a todo el país. Y Sarmiento preocupado por traer libros, porque decía que los libros solo ya ayudaban a alfabetizar. Entonces, él plantea civilización y barbarie como una contradicción necesaria para superar los atrasos propios del siglo XIX, y en la tarea de Sarmiento, como de tantos otros, de fundar una república democrática. Luis Franco, en el siglo XX, está influenciado por la Revolución Rusa. Él es jovencito cuando gana el Premio Nacional de Poesía, y se influencia y se acerca a las ideas del socialismo revolucionario. Finalmente él se va a reivindicar trotskista públicamente durante, digamos, cuando era una palabra muy rara, cuando claro, nadie lo era prácticamente, o nadie admitía hacerlo, y cuando además era perseguido nada menos que por los poderes soviéticos de Stalin, ¿no? Era considerado casi una mala palabra, y Franco tuvo esa valentía, y él planteó entonces que la civilización, para defender a la civilización, para defender lo humano en el siglo XX, el mundo tenía o necesitaba de un cambio hacia el socialismo. Y esa fue entonces su replanteo de la vieja dicotomía planteada por Sarmiento en el siglo anterior. Claro. Vale acá claro, un breve comentario, si me permitís. Sí, por favor. Tres grandes escritores de lengua hispana que me eximen a mí de mayor comentario, que son Miguel de Unamuno, español, Rubén Darío, nicaragüense, y Jorge Luis Borges, el gran escritor del siglo XX argentino, coinciden en decir que Sarmiento es el más grande escritor de habla hispana del siglo XIX, y que con el Facundo funda virtualmente la novelística americana.
Nunca se sabe si es una novela, un ensayo, un estudio sociológico. El Facundo siempre decimos que los bibliotecarios no saben en qué lugar ponerlo, ¿no es cierto? Exactamente. Pero implica un desafío nuevo para la literatura latinoamericana e hispana. Bueno, para mí, Luis Franco merece un título similar en el siglo XX, tal vez al lado de Borges, pero para mí, en mi opinión, como ensayista y como poeta, está, ensayista aclaremos, Borges no lo fue, Borges fue cuentista, Franco al contrario, incursionó en todos los de la literatura. Para mí, sin duda, hay que ponerlo en el podio de los más grandes escritores, lamentablemente olvidados seguramente por su adscripción ideológica, ¿no?, durante el siglo XX, pero que es necesario rescatarlo y dar a conocer sus obras, como están haciendo muy bien los amigos de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad de Catamarca, que fueron los que me invitaron a esta conferencia. Ricardo, bueno, ¿qué personalidades la de estos referentes de la cultura? Sarmiento, en algún momento leía, era de la escuela clásica de estas personas que saben de todo, que son docentes, son periodistas, son filósofos, son médicos. O sea, de repente ese compendio de sabiduría estaba en algunas personas que desde una educación muy básica, creo que no terminó, o que terminó la primaria apenas. Contanos un poco eso. Sí, es básicamente un autodidacta, y en esto también se parece Franco, Claro. porque Franco llegó a pisar la universidad, pero en realidad tampoco cursó. Sí, lo de Sarmiento es increíble, llega a lo que hoy se llama un polímata, o sea, se considera que el último polímata de la historia de la humanidad fue Leonardo da Vinci. ¿Qué es un polímata? Una persona que sabe o que reúne todo el saber de una época. Por eso, después de Leonardo, con la especialización de las ciencias, no hay polímatas. Ahora, fíjate vos que cuando él era joven se usaba una palabra para aquella gente que escribía un poco de lo que viniera, y se lo llamaba polígrafo. Ajá. Entonces Sarmiento era un polígrafo, porque desde sus columnas en la prensa chilena hablaba de política, de filosofía, un poco como vos decís, y hasta aconsejaba cómo vestirse las mujeres para las distintas ocasiones, de acuerdo a los folletines que él leía que llegaban de Francia y esas cosas, ¿no? Entonces, era un hombre que buscaba y que tenía una curiosidad insaciable por ver. Y la mejor demostración de esto es muy curioso. Cuando muere Charles Darwin, el que escribió la teoría de las especies y generó un cambio revolucionario en las ciencias naturales, existiendo en Argentina personajes de la talla de Florentino Ameguino o de Francisco Pascasio, el Perito Moreno, Sí. quien dio la conferencia para, digamos, despedir los restos de Darwin, fue Sarmiento, fue elegido Sarmiento. Entonces, ¿por qué Sarmiento? Y bueno, porque era el que más había comprendido, estudiado y valorado las nuevas teorías evolucionistas. Como bien es sabido, Darwin anduvo acá por las pampas argentinas en época de Rosas, Sí. y la increíble y vasta curiosidad teórica y científica y social lo llevaba a Sarmiento a ser un lector inagotable. Todo lo que caía en sus manos lo leía desde jovencito, fue así. Otra similitud con don Luis Franco, también en algunas cosas es de un enciclopedismo sorprendente, de una erudición, cuando habla, por ejemplo, del helenismo y de la cultura griega de los siglos previos a Cristo, a las que él admiraba, y uno, como siempre decimos en un grupo de francófilos, tenemos que leerlo a Franco con un diccionario al lado. Por suerte ahora existe Wikipedia, pero durante muchos años había que tener el diccionario al lado, porque hacía referencias a situaciones que él daba por sabidas por los lectores, y que connotan a un conocimiento erudito. Entonces, Así es. la similitud se nos presenta también en este campo. Autodidactas que fueron
personas de conocimientos eruditos y verdaderos polímatas. En el caso de Sarmiento, la gran diferencia es que actuó en política, se convirtió en un estadio. Digo que hay 4E que sintetizan el pensamiento, digamos, la personalidad de Sarmiento. La E del educador, que nadie la pone en duda, la E del escritor, uno para el futuro, el otro para el presente. La E del estadista, la de ser un hombre de Estado, por eso preocupado por los temas de la educación, etcétera, mirando las necesidades del Estado. Y la E de la ética, porque hay otra similitud entre nuestro querido sanjuanino y nuestro querido catamarqueño, o Belicha, que es la austeridad. O sea, gente que hizo de la austeridad un modo de vida, o sea, nada de, digamos, de gastos superfluos, en fin, gente de otras épocas que tuvo modos de vida que en un sentido son ejemplares, digamos, sobre todo para estos momentos de tanta frivolidad y muchas veces inexplicables gastos en la vida de las personas públicas, ¿no es cierto? Claro. Bueno, Sarmiento alquilaba la casa en la que vivía mientras era presidente de la Nación. Y por Ahora, ejemplo, Ricardo, le escribe una carta. Sí. te detengo un segundo, porque si algo caracterizaba, vos lo mencionaste al pasar, pero tiene que ver mucho con cómo se estigmatizó alguna de sus frases. Sarmiento se peleó con la burguesía del campo. Se peleó con la iglesia porque generó la ley de educación laica. Habló, y esto es lo que trascende, de acuerdo a los momentos históricos, es lo que van dejando trascender unos u otros. Habló de regar la sangre del gaucho en la tierra para poder usarla de abono. Eso es lo que hoy aferra la historia o el revisionismo histórico, como quiera que se llame, para juzgarlo a Sarmiento. ¿Cómo se entendía que se peleara con todo el mundo? Era muy mal llevado este tipo. Pero sin embargo tenía éxito con las chicas, o sea que tan mal llevado no sé. Sí, ahí le iba bien. Y muy pintón no era, así que... Pero era pelado, los pelados corremos con ventaja. Ah, eso dicen, eso dicen. Mirá, lo que puedo decirte es que él era un hombre fiel a sus convicciones. Peleaba con fiereza por las cosas en las que creía. Muchas veces uno encuentra frases desencajadas que si se sacan de contexto, bueno, nos presentan una especie de ogro o de monstruo. Que era un tipo muy simpático. Por ejemplo, él repone el festejo del carnaval, que había sido prohibido en los años de Rosas, y el primer carnaval en el que participa va con la galera presidencial y le tira, la gente se sorprendía de ver al presidente tirando agua con el pomo, dándose de risa en el carnaval. O sea, nosotros tenemos la imagen de ese gordito gruñón que está en los patios de las escuelas como mirando mal a los chicos que se divierten en el recreo, pero esa no fue la vida de Sarmiento para nada. Como en constancia por escrito, gozaba de la vida. Sus cartas a Aurelia Vélez, a su pareja de los últimos 20, 25 años de vida, son de una pasión bellísima, donde la invita a Paraguay, a donde él estaba viviendo sus últimos años, diciéndole, venga a gozar de la vida. Claro, Paraguay, su verde, ¿no? sus ríos, ofrecía algo mucho más, digamos, majestuoso que la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, volviendo a lo tuyo, el revisionismo histórico, justamente como vos bien señalás, tiene dos matrices. Una matriz que viene del nacionalismo católico, que no lo quiere a Sarmiento por su posición laicista, por su posición de diferenciar la Iglesia del Estado. Por ejemplo, él no aceptaba que la bandera de la Santa Sede se colgara en lugares públicos, porque decía que es otro Estado, que es un error, que el Estado es un Estado. Entonces, a veces cuando se conmemoran ahora los aniversarios de Sarmiento
y se llevan la bandera de las escuelas católicas con la bandera amarilla y blanca, en realidad se está haciendo algo que a Sarmiento le hubiera molestado. Entonces tenemos un ala que vendría a ser el revisionismo más clásico de los Irazusta, José María Rosa, que lo critican por su anticlericalismo. No fue ateo de ningún modo. Era, digámoslo, en el mayor de los casos un agnóstico o un panteísta. Se afilió a la masonería, esto es sabido, no estoy diciendo nada nuevo. Y después está el revisionismo que podríamos llamar, entre comillas, de izquierda, cercano a lo que fue Ortega Peña, para ustedes, para los catamarqueños, por ejemplo, gente que admiraba mucho a Felipe Varela, o al Chacho Peñalosa, que lo atacan más bien por el lado, digamos, de su, su disposición a permitir inversiones extranjeras en la formación del capitalismo argentino, en lo cual el propio Sarmiento se adelantó a contestarle. Bueno, no había forma de generar un Estado capitalista si no había inversiones extranjeras. O sea, la única forma de que hubiera trenes, de que se desarrollara el telégrafo, etcétera, era con empresas que desarrollaran esa tecnología. Entonces, sacado de contexto, se lo presenta como un agente del imperialismo británico, cuando en realidad yo estoy convencido, y lo digo con mucha documentación de respaldo, el sueño de Sarmiento era el de un país independiente. Llegó a decir alguna vez los Estados Unidos de Sudamérica, para hablar de la unidad de Argentina, Uruguay y Paraguay, cuando él plantea que en la isla Martín García se podía hacer la capital de una confederación de países sudamericanos, adelantándose 150 años al Mercosur. Claro. Ricardo, bueno, antes que salgamos de esto, sí, porque mencionaste la relación de Sarmiento con la Iglesia, y volviendo la mirada de Luis Franco, también es tumultuosa esa relación con los dioses, con las creencias, con el catolicismo. Bueno, él en el caso de Franco es francamente ateo, irreconciliable, como dice él. Y bueno, y esto ha sido una de los castigos, digamos, que ha tenido su obra, que muchas veces se ha guardado bajo 7 llaves, justamente por sus críticas durísimas, sobre todo y en particular a la historia de la Iglesia Católica, los tribunales de la Inquisición, el de los jesuitas en la colonización americana. En esto es impiadoso. Él Franco admira al politeísmo griego, por ejemplo, y como decía antes, ¿no? Y en un sentido trapone a todo sistema monoteísta. Pero hay una diferencia. O sea, Sarmiento, como mucho podríamos decir, es agnóstico o panteísta. En el caso de Franco es claramente un hombre de profesión atea, vamos. Un ateo convencido. Yo estoy tratando de repetir palabras de él. Militante. Un ateo militante, sí. Es muy raro que en su obra, además un amante de la naturaleza y de lo humano, ¿no? Se ha editado hace poco Nuestro Padre el Árbol, que es una maravilla del libro, el amigo Enrique Traverso. Un amigo catamarqueño. ¿Cómo? Enrique Traverso. Enrique Traverso, sí, estaba Enrique, pero no me acordaba, Enrique Traverso, que ha logrado la reedición de ese libro y que yo realmente lo sugiero. Hasta hubo una edición en que se usaba, cuando yo era joven, se usaba en las escuelas para digamos, como material pedagógico. Así que un amante de la naturaleza, un amante de los animales, por ejemplo, yendo a eso, por ejemplo, el otro día hablábamos en la conferencia allá en la universidad, el tema de la tauromaquia. Uno se sorprende leyendo a Cortázar, a García Márquez, a Dalí, a Picasso, a García Lorca, elogiando
la lidia de toros. Y curiosamente uno encuentra, comparando, que hay 3 personas que fueron las que más lo condenaron en la Argentina: Borges, Sarmiento y Luis Franco. Y a mí me sorprendió mucho digamos, porque en un sentido ahí se ponen en valor, se ponen en alto los valores humanos, ¿no? El torero frente a un pobre animal torturado para que haga lo que se le espera que haga, que es atacar para después matarlo en público y celebrar su asesinato. Bueno, tanto Borges como Franco como Sarmiento son del mundo de las letras los 3 más grandes críticos de la tauromaquia, que para mí resume muy bien esto de lo humano, del respeto a los animales. Vos sabrás que Sarmiento Sí, sí. fue el fundador de la Sociedad Protectora de Animales en Argentina, que lleva su nombre, Domingo Faustino Sarmiento. Incluso de Y de zoológicos Franco, también. ¿cómo? De zoológicos también para que los chicos puedan conocer los Claro, que animales. en la época era la forma de extender la cultura, digamos. No lo podemos valorar con los valores aquello de tener los animales encerrados Claro, claro. en jaulas, ¿no? Pero también debemos reconocer, sospecho que vos y yo compartimos más o menos la generación, que cuando éramos chicos, tanto los zoológicos como los circos donde Sí, se sí. utilizaban los animales eran los lugares en los que nos criamos, y era absolutamente normal y nadie consideraba eso una tortura. Después, por supuesto, hemos revisto todo eso, pero a cada una de estos hechos hay que eludir como la peste el anacronismo, o sea, analizarlo con los valores de ahora, y hay que Claro. verlos con los valores de la época. En los valores de la época, los zoológicos, que un chico de la Argentina pudiera ver un tigre, bueno, era formas de transmitir cultura, como los museos en los que estaba todo. Ahora se ha replanteado completamente el criterio de qué es un museo, pero durante Totalmente. una época era una colección de cosas muertas, digamos, y uno va todavía hoy al Museo de Ciencias Naturales de La Plata, justamente de la tarea de Ameguino y del Perito Moreno, y están cientos de animales momificados ahí para la vista de la gente. Bueno, eso hoy a nadie se le ocurriría hacerlo, pero Claro. bueno, Sí, sí, leer desde la contextualización de época a otra época es egoísta y es mezquino en el análisis completo. Ricardo, me apasiona, me fascina, me queda pendiente consultarte porque aparte de la relación de Luis Franco hacia, o de la mirada de Luis Franco hacia Sarmiento, del propio Sarmiento, fue exiliado, hizo el periódico El Sonda. Fue exiliado porque escribía en contra de Rosas, se exilió en México, en Chile. Este, ahí en Chile propone que el sur argentino pase a Chile. O sea, un tipo que decía lo políticamente incorrecto en todo. sí, sí, y además pragmático. Porque si bien por un lado es principista, por el otro lado también va viendo cómo, digamos, cómo van avanzando las cosas, y se va, digamos, tratando de dar respuesta concreta a los problemas concretos. En eso, por eso, es también un político práctico. Lo que no quiere decir que modifique sus puntos de vista centrales, que es siempre el de construir ciudadanía y el de instalar una república democrática. O sea, hay 2 puntos que son fundamentales. Vos decías recién un poco historiar a Sarmiento. Mirá, Sarmiento nace con la Revolución de Mayo, virtualmente nace a los 9 meses. Él dice que fue parido por la Revolución de Mayo porque nace exactamente 9 meses después del Sí. 25 de mayo. A su papá le decían madre patria porque juntaba dinero para la nueva revolución. Se forma en las ideas del iluminismo y el enciclopedismo. Después adhiere al romanticismo de la generación del 37, con Echeverría, Alberdi, Gutiérrez, la famosa generación del 37. Él es parte de esa generación, solo que desde San Juan, o sea, desde un
pueblo casi marginal, digamos, en aquella época. Después, por supuesto, adhiere a las ideas y lee atentamente al socialismo científico, al socialismo utópico de Saint-Simon, Fourier, le atraen mucho y dice, el romanticismo no va más, lo nuevo es el socialismo. Estas son palabras de Sarmiento. Y luego terminará el siglo adhiriendo a las tesis fundamentales del positivismo, o sea, del progreso como iluminación de la humanidad. Entonces, si vos te fijas, en él hay un recorrido que acompaña el siglo XIX, y así también nace con la Revolución de Mayo, se desarrolla entre la lucha de federales y unitarios, como hombre maduro ya participa el ejército grande en movimiento de Rosas en Caseros, retoma el exilio, gobernador en San Juan, embajador en Estados Unidos, Claro. fundador del sistema educativo chileno, uruguayo, argentino y asesor del paraguayo y el venezolano. O sea, unas dimensiones que si vos te pones a mirar recorren la historia, vos podés contar la historia del siglo XIX de la Argentina y del Sudamérica, contando justamente la historia de Sarmiento, que como vos decís, nace en San Juan, se exilia en Chile, viaja por Europa, muy poca gente de la intelectualidad argentina tenía ese cosmopolitismo, esa mirada cosmopolita, de haber conocido en persona, no solo por los libros, y bueno, y es lo que decíamos antes, su inmensa curiosidad. Y Sí. él ve a Estados Unidos, que no es el Estados Unidos imperialista del siglo XX, sino el Estados Unidos de 1850, lo ve como el futuro. Hay que recordar un detalle. Estados Unidos es un estado republicano. Él va, cuando es embajador, justo en el momento que termina la guerra de secesión y se libera a los esclavos con Lincoln, ve el Claro. asesinato, digamos, participa del juicio al asesinato de Lincoln. Entonces, es otro Estados Unidos del que estamos hablando, el Estados Unidos que se desarrollaba como gran potencia capitalista. Y eso es lo que él ve como... Y entonces, él busca en el ciudadano, en el pequeño productor agrícola, el motor de esa nueva república. Por eso se enfrenta a los grandes terratenientes y al modelo latifundista de Roca y de Mitre. Claro. Y por eso es injusto hablar de que él repudiaba a los gauchos. Si se lee, bien se lee, yo les pido a la gente que habla sin haberlo leído, si leen el Facundo, o sea, 1845, casi la mitad del libro está dedicado a describir las tareas agrarias, su papá era arriero de mulas y de animales en la precordillera. Bueno, Él se crió ligado y te diría, lean el Facundo y después cuéntenme qué opina Sarmiento del trabajador agrícola o del propio hombre de la tierra. Ahora, lo que él no quería era que sean como peones rurales analfabetos. Él lo que quería es que a esa gente se le diera tierra y se lo convirtiera en pequeño propietario. Lo mismo que con los aborígenes. Los aborígenes decían, para que dejen de malonear, de robar ganado, como se decía en aquella época, yo no estoy copiando las palabras de época, lo que hay que hacer es convertirlo en un pueblo sedentario que tenga sus tierras y pueda producir, como era Sayhueque, por ejemplo, en el Neuquén, distinto a Calfucurá en Las Pampas. Entonces, hay un modelo de país en Sarmiento, y este es el punto en el que a mí, digamos, me gustaría no dejar de sacar el dedo del renglón. Discutamos cuál es el modelo de país y cuál es el modelo de ciudadanía que Sarmiento quería en 1860, no en el año 2021, por claro. favor, porque eso de Ricardo, pedir que haría Sarmiento hoy, yo siempre contesto lo mismo, nada, porque Sarmiento no puede existir en el año 2021, definitivamente. Ricardo, es un placer y puedo charlar horas, pero bueno, es la tele. Me encantaría, en medida de tus posibilidades, volvernos a encontrar porque
indagando un poco vi verdades verdaderas, vi una investigación sobre feminismo, vi un trabajo tuyo muy vasto que tiene muchas y emocionantes aristas para conocer, y si en algún momento se da la oportunidad de que podamos seguir charlando de estos otros temas, me encantaría poder hacerlo con vos, Ricardo. Con todo gusto. Y déjame decirle a la mitad de la población que además Sarmiento tiene en sus hombros, sin duda, el perfil, vos lo nombraste al pasar, del primer gran feminista que hubo en la Argentina. Junto con Juana Manso hicieron una tarea de reconocimiento de la mujer en la sociedad que es pionera en el mundo en los años en que estamos hablando. Y a Juana Manso vaya mi recuerdo en especial, porque creo que es una mujer destacadísima, que también, como le pasó a Franco y como a veces pasa con Sarmiento, ha sido ninguneada en la historia argentina. Bueno, dejamos esa tarea pendiente, si te parece, me encantaría profundizar sobre eso. Con todo gusto, y cuando vos quieras estoy a tu disposición. Y aprovecho para mandar un gran abrazo a todos los amigos catamarqueños que fueron muy hospitalarios, y fue una visita realmente muy linda, muy emotiva, que me deja nuevos amigos, y muchas ganas de volver, por supuesto. Un gusto enorme y gracias por este ratito y por hacernos conocer tanto de historia. Muchas gracias, un abrazo enorme. Que tengan muy buen día. Hasta luego. Gracias, señor. Bueno, Sarmiento, todo, usted desde donde lo pueda leer se puede adherir o odiarlo, sin duda, y yo no soy historiador ni lejos absolutamente de eso. Leí un poco en estas últimas horas como para conocer y poder tener esta charla. Sí, escuché, lo estuve viendo a Piña, algunos videos, que él también hace una interpretación de Sarmiento. Tenemos que gestionarlo para escuchar esa visión. Me gusta. O hay un video ahí donde él la explica en una universidad, también la podemos traer. No excusan a Sarmiento, lo ponen en contexto. Y en algunos casos lo juzgan totalmente. Pero una vida apasionante. Y el vínculo con Luis Franco, que fue desgranándose allí en esta charla, la verdad, valiosísima. Para sacarle provecho, para escuchar, para adentrarnos en la historia argentina desde sus protagonistas.